Y bienvenidos a 8 Magazine Valladolid en verano. Estamos pasando el veranito tan a gusto, esperemos que hayan pasado un día estupendo. Si están en casa ahí a preparar la cena, nosotros vamos a contarles cositas y cosas interesantes de Valladolid y provincia. Así que si les apetece, quédense con nosotros, que tenemos una noche estupenda. Antes de contarles en el sumario lo que tenemos, les quiero leer una frase, a ver qué les parece, un párrafo, a ver si se sienten de alguna manera identificados. ¿No tienes la sensación de que lo que sientes te viene con muchísima intensidad? Como si estuvieras en una montaña rusa, de que te llevas toda la vida peleándote con lo que sientes y que cuanto más enfrascado estás en esa lucha, más sufres y más te alejas de lo importante. Hoy viene David Gómez al programa y nos va a hablar del tema de la mochila emocional, que en tantas ocasiones nos trae quebraderos de cabeza y nos lleva en esa montaña rusa, ¿verdad? Y no nos deja equilibrar. Y a veces, por no decir prácticamente siempre, damos mucha importancia a cosas que si lo viéramos de otra perspectiva, no la tendrían. De eso vamos a hablar esta noche, pero hay mucho más que contar. Empezamos. Ahí están viendo, Olmedo Clásico es una realidad. Llevamos todo el fin de semana disfrutando la 18ª edición del Festival de Teatro Clásico de la Villa del Caballero en Olmedo y hablaremos de las opciones que tenemos toda esta semana a disfrutar de teatro clásico. Y ahí ven, ¿qué hacemos con los más pequeños de la casa? ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que decir que hay un lugar donde no existe el tiempo y es el patio herreriano. Nos lo contan esta noche en 8 Magazine Valladolid en verano. Y ahí están viendo la lavanda, presumimos de ello en Tiedra, en la localidad de Tiedra, en la provincia de Valladolid. Nuestra compañera Samantha González hasta ahí se ha ido para poder hablarnos de todo lo que se puede llegar a hacer con la lavanda. Casi nada. Y el otro reportaje estaban viendo nuestra compañera Camino Aranzana, que estará mostrándonos ese reportaje que decíamos de el Museo Patio Herreriano para poder ver si los más pequeños disfrutan del verano y de qué manera. Lo veremos, pero antes de nada saludamos a Ivana Lapiana. Adelante, Ivana. Muy buenas. Buenas noches. A ver, Ivana. Buenas noches, ¿qué tal estás, Eduardo? Pues muy bien, muy contento. Bueno, claro, bien, porque estás a puntito de irte de vacaciones. Pues sí, la verdad, vergüenza. me quedan 3 días, 3 días para coger las vacaciones y no les voy a decir que no esté contento, claro que estoy contento, pero también estoy muy contento de estar aquí en el programa, sí, ambas cosas. Ya, claro, sí. Bueno, como estábamos diciendo, va, lo importante, vamos a ello. Vamos a lo importante. ¿Qué día es hoy? Bien, hoy vamos a ver cuál es el Día Internacional que vamos a celebrar. Es un Día Internacional que me gusta muchísimo porque vamos a hablar de animales, porque hoy es el Día Internacional de las ballenas y de los delfines, estos amorosos animalitos que hay que cuidar. El propósito de este Día Internacional es justo reprimir la caza de estos animalitos, que sé que te encantan a ti también, pero mira, sí, esta imagen qué es muy monada. fea, la he visto antes en redacción. Es una monada poder ayudar y tener la oportunidad de ayudar, por ejemplo, un delfín tan bonito. Pues es lo que tenemos que hacer. ¿Sabíais que la ballena más grande es la ballena azul, que pesa 180 toneladas? O sea, un total más o menos, para hacernos la idea, de 33 elefantes y mide 29 metros. Mientras tenemos 9,5 millones de delfines en todo el mundo y solo aquí en España tenemos alrededor de 98 en cautividad. ¿Por qué estaba con la red? ¿La había capturado sin...? No, porque por lástima ya sabemos que el mar está contaminado y allí se encuentra de todo, y por esta razón hay algunos animalitos como estos que se enredan, por ejemplo, con los hilos de pescar, y allí pues tenemos que actuar rápido, claro, para que no se mueran y salvarlos. Así que si tenemos la oportunidad, siempre hay que salvar. Muy bien. Más cositas que tenemos que contarles. Ahora nos cuentas a quién felicitamos, pero antes de felicitar, decirles que tenemos nuestras redes sociales, como sabrán, y nuestro número de WhatsApp 609 50 18 52 para ponerse en contacto con nosotros a través de WhatsApp, y por supuesto todas las redes sociales que ahí tenemos, el Facebook, Instagram y Twitter. X.
Twitter X, ahora ya es X, cada vez más tenemos que empezar ya. a meternos en ello. ¿Y a quién felicitamos? Vamos a felicitar a más de 4.000 mujeres en toda España y solo 49 en Valladolid, porque hoy es Santa Brígida. ¡Felicidades! Es un nombre bastante peculiar, que no es muy común, pero la verdad es que suena muy bien, así que felicidades, que hoy es tu día. Muy bien. Brígidas de España y de Valladolid, muchas felicidades, claro que sí. Y dicho esto, Ivana, creo que no tenemos mucho más tiempo que perder. Vamos con la actualidad. Con la actualidad, como decía, haznos un pequeño reasunto de lo que vamos a ver en el cierre del programa, con un viaje hacia el amor propio de David Gómez, nuestro colaborador, nuestro psicólogo colaborador, y en la línea de la frase que comentaba antes, bueno, el párrafo que comentaba antes, que muchas veces vivimos las cosas con demasiada intensidad y a veces, bueno, pues digamos que lo hacemos muy grande cuando a lo mejor es mucho más pequeñito. Bueno, aunque yo soy de la opinión que tampoco está mal vivir las cosas con mucha intensidad. Depende de con quién vives esas emociones. Ese es el problema real. Reflexiónalo, Eduardo. ¡Wow! Bueno, pues aquí, Ahí como te pueden dejo. comprobar, hay diferentes maneras de verlo, como no, y luego nos arrojará un poquito de luz nuestro compañero David Gómez al respecto. Pero vamos a empezar ya y, como decíamos, vamos con la actualidad. Y hoy teníamos los premios de investigación 2024 de la Universidad de Valladolid. Exactamente, la Universidad de Valladolid ha entregado hoy su premio de investigación 2024, que ha recaído en el Laboratorio de Investigación e Intervención en el Paisaje Arquitectónico, Patrimonial y Cultural de la Escuela de Arquitectura. El galardón en la modalidad de empresas ha sido para el grupo FCC. Esos premios son concedidos anualmente por el Consejo Social para poner en valor la actividad investigadora y de transferencia de conocimiento de los departamentos, cátedras, centros de estudios, institutos universitarios de investigación y grupos de investigación reconocidos de la UVA, y para reconocer también a aquellas empresas e instituciones que se distingan especialmente en contratar actividades y proyectos de investigación, desarrollo científico e innovación tecnológica con la Universidad de Valladolid. Muy bien, y ahora vamos a ir con la siguiente noticia, que la verdad que seguramente les llamará mucho la atención y dirá, esto no es posible, no es real, pero sí, muchas veces la realidad supera la ficción. Cuéntanos, Ivana. Pues sí, parece increíble, pero es cierto, porque la Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un empresario de la construcción por contratar y explotar a al menos 7 personas extranjeras en situación administrativa irregular y de vulnerabilidad. La investigación se inició en mayo. Tras varias inspecciones se constató que estos 7 trabajadores de la construcción, movidos por la necesidad de subsistir, aceptaron condiciones laborales abusivas de este empresario. Así es, trabajadores de la construcción, por una parte. Y ahora vamos a ver cuál era el contrato y en qué consistía, ¿no? Vamos a ver lo que son las imágenes, porque es curioso. Tenemos aquí, son 12 horas diarias de trabajo, de lunes a viernes e incluso fines de semana, sin vacaciones ni días libres, sin contrato ni alta en la seguridad social. El salario prometido era de unos 50 euros diarios, pero nunca recibieron esa cantidad. Acumularon con el empresario una deuda de más de 16.000 euros. Es decir, ellos trabajaban y luego ya veríamos cómo se iba pagando, ¿no? Fíjate que parece un capítulo de La que se avecina, ¿no? Es el Recio, totalmente. Parece ficción, pero no, es la realidad. Así es. Bueno, pues ahí estamos viendo la labor que ha hecho la Policía Nacional para que hechos como este no ocurran. Hemos hablado en este programa ya y con muchísima ilusión que Isabel Pantoja llegaba a Valladolid, que iba a actuar en Valladolid, que se iba a producir el concierto. En ningún caso imaginamos que el devenir de este concierto iba a ser lo que les vamos a contar a continuación, pero lo tienen. Porque el promotor vallisoletano Roberto Martí lleva a juicio la suspensión del concierto de Isabel Pantoja del pasado 29 de junio en la Plaza de Toros de Valladolid. Roberto Martín ha presentado una reclamación judicial en el juzgado de Las Palmas de Gran Canaria porque a día de hoy nada sabe de la cláusula firmada en el contrato por el que la productora tenía que devolver las cantidades abonadas en caso de enfermedad o accidente del artista.
El vallisoletano reclama al promotor de la gira, Enrique Castilla, más de 310.000 euros. Además de esta demanda, estudian pedir medidas cautelares como el embargo de las taquillas o de los pagos del caché de las ciudades donde va a actuar Isabel Pantoja. Ahí lo vemos. Y ahora vamos a irnos a la provincia, vamos a hablar de provincia y vamos a hablar también de las personas con discapacidad. Por supuesto, en nuestra provincia hay personas con discapacidad que tienen que tener la misma atención que si estuvieran en la capital. Y vamos a ver el siguiente reportaje, porque Impulsa se está esforzando y esmerando mucho para que esto se pueda producir. Concretamente nos vamos a ir hasta el municipio de Matapozuelos con nuestra compañera Samantha González. Favorecer la autonomía personal de las personas con discapacidad que viven en el entorno rural es el objetivo de una parte del proyecto Rumbo puesto en marcha por parte de Impulsa Igualdad Castilla y León y que hoy descubrimos aquí en Fisiomer, en Matapozuelos. Y para conocer en profundidad el objetivo de esta iniciativa enmarcada dentro del proyecto Rumbo estamos con Judith. Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, cuéntanos exactamente en qué consiste esta parte del proyecto Rumbo. Vale, bueno, pues eso, como has indicado, gracias al proyecto Rumbo, desde Impulsa Igualdad Castilla y León, pues hemos hecho esta iniciativa que consiste en nada más ni nada menos que en ceder ciertas máquinas a estos centros Fisiomer ubicados en distintas provincias de Castilla y León para que las personas con discapacidad pues puedan venir y utilizarlas de forma totalmente gratuita. Entonces pues encontramos máquinas de todo tipo, pues de presoterapia, plataformas vibratorias, bicicletas activas asistidas y bueno, un poco nuestro objetivo con esta iniciativa es tanto mejorar la calidad de vida, la salud y la autonomía personal de las personas con discapacidad, como garantizar que éstas puedan acceder a este tipo de servicios en su entorno habitual sin tener que recurrir a ir a otros municipios más grandes o incluso ciudades. Y es que al final, pues eso, 1 de cada 4 personas con discapacidad vive en el medio rural y no nos podemos olvidar que es su derecho y también nuestro deber garantizarle este tipo de tecnología o medios, por ejemplo, como la asistencia personal, para que ellos realmente puedan decidir cómo y dónde quieren vivir. Porque realmente estos usuarios, por ejemplo, que vienen hasta este centro Fisiomer en Matapozuelos, de no existir esta posibilidad, tendrían, por ejemplo, que desplazarse hasta Valladolid, ¿verdad? Claro, eso es. Ahora mismo, pues la situación en muchos medios rurales, pues es esa, que faltan recursos, faltan medios y pues no dejan otra que tener que mudarse o irse a otros lugares más grandes. Y además, bueno, estas máquinas de las que nos hablabas pueden ser utilizadas por ellos de forma gratuita, ¿verdad? Eso es, totalmente. Es una iniciativa gratuita para todas las personas con discapacidad que viven eso en medios rurales. Hemos estado haciendo un seguimiento durante todo este tiempo y la verdad es que tanto por parte de los propios fisios como de los usuarios, pues ha habido una acogida pues muy buena y que al final nos trasladan que los usos pues es que no paran de aumentar, porque al final es que es eso, o sea, realmente sí que vemos que hay una necesidad que estamos cubriendo. Y mientras Álvaro, el fisio, trabaja con Soraya, nos va a explicar, bueno, pues esas ventajas que tiene el proyecto Rumbo y concretamente, bueno, pues de esa parcela de la que estamos hablando ahora, porque Álvaro, vemos desde luego que es un proyecto que está ayudando mucho a la gente con discapacidad que vive en el entorno rural, ¿verdad? Eso es. Esta maquinaria que hemos obtenido lo que hace es aumentar la autonomía y la calidad de vida de los pacientes con discapacidad que vienen al centro nuestro a tratarse. ¿De qué manera se trabajaría con estas máquinas? Pues tenemos desde una bicicleta, que es lo que les ayuda a las personas que no tienen movilidad a hacer el movimiento la bicicleta porque tiene un motor, tenemos una parafina que sirve para un calor húmedo, que lo que les hace es gente que tiene dolor en las articulaciones, les alivia, tenemos presoterapia para personas que no tienen movilidad en las piernas para ayudar al retorno del flujo sanguíneo y descansar las piernas, tenemos un standing que para personas que están en silla de ruedas poder sentir la sensación de la verticalidad, que es muy bueno para los huesos y las articulaciones, es un beneficio muy bueno para ellos. Bueno, realmente lo que vemos es que mejora su calidad de vida, porque al final autonomía. Tienen que ir trabajando, la verdad, para no ir lejos de ganar e ir perdiendo, Eso ¿verdad? es, para no perder, simplemente, también.
Bueno, y yo no sé si tú también observas, pues al final que es complicado, ¿no? Ese transporte, ese trasladarse hasta algún sitio que está más lejos. De esta manera, tenerlo en el entorno rural hace que su vida también en ese sentido sea más fácil. Ya estar en el medio rural es algo complicado, pues para el medio rural y una persona con discapacidad, pues más todavía, porque no todo el mundo es capaz de venir aquí mismo con su propio pie, su propio vehículo. Hay gente que le tiene que traer algún familiar. ¿Y qué te dicen acerca de esta iniciativa por Pues parte todos de muy contentos Impulsa? todos. Maquinaria muy puntera, la verdad, la que tenemos aquí, gracias al proyecto, y están todos pues encantados. Hace ya más de un año que estáis trabajando con este proyecto que también pone en marcha e Impulsa Igualdad Castilla y León. ¿Cuántos usuarios dentro de este proyecto habría aquí en este centro Fisiomer en Matapozuelos? Tenemos 7 pacientes con discapacidad que vienen a utilizar la maquinaria. Y Robin es uno de los primeros usuarios en este centro Fisiomer de Matapozuelos. Muy buenas, Robin. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que te pasó a ti y por qué acabas, bueno, pues utilizando este centro. Bueno, pues tenía muchos dolores en la espalda, me dijeron que era una hernia, después de la hernia no fue, era estenosis del canal lumbar, me operaron, la operación fue muy bien, pero luego por la noche se formó un coágulo, tardaron muchas horas en quitármelo y cuando entré en quirófano salí en silla de ruedas. Y ahí pues ya empecé, estuve 3 meses en el Benito Meni. Cuando salí ya del Benito Meni, que ya me ponía en pie, dice Seguridad Social, ya para casa que no hay más. Me busqué este centro de Aspaín, estuve yendo una temporada a Valladolid y luego pues me vine aquí que me pilla más cerca. Y aquí llevamos desde el 17, ¿no, Álvaro? 18. Bueno, pues desde luego vemos, ¿no?, que al final todo lo que haces aquí te ayuda y mucho, porque de estar en una silla de ruedas a, bueno, pues a verte de pie y poder tener una vida más o menos pues, saludable más fácil para ti también, sí, digamos. por supuesto, sí. Así. Además ahora, ¿no?, gracias a esta iniciativa Rumbo por parte de Impulsa Igualdad Castilla y León, bueno, pues es más fácil que tú vengas desde Rueda, ¿no?, que es desde donde tú vienes. Sí, vengo desde Rueda, sí, aquí. Y venía 3 días a la semana, como he mejorado un poco, pues ya lo he dejado en 2 días y bueno, pues parece que vamos, esto no va a mejorar, pero por lo menos me mantengo. Y no voy para atrás, que es lo importante. Bueno, y ahora, como nos comentaban, hay 6 máquinas nuevas que Sí. se pueden utilizar dentro de, bueno, pues de este proyecto, como decíamos, Rumbo, se pueden utilizar de manera gratuita. ¿Qué te parece esta iniciativa? Pues muy bien, me parece todo lo que sea en beneficio nuestro, pues está fenomenal. Yo utilizo 3 máquinas y estoy muy contento con ellas. Bueno, y además vemos, ¿no?, lo que tú dices, que al final vas manteniendo todo esto. ¿Qué tipo de ejercicios haces tú para poder hacer ese mantenimiento? Pues hay muchos que les hago todos unos días unos, otros, no sé cómo se llaman, pero sé que estoy contento con ellos. Bueno, una maravilla, desde luego, cómo te ayudan y cómo hacen que tu vida sea un poquito más fácil, Supuesto, ¿verdad, Robin? sí, nos lo hacen mucho más fácil el hacer todos estos ejercicios. Madrugas un poco, bueno, pero luego pues vas contento a casa. Pues claro que sí, la actitud que no falte, ¿verdad? Que No, es muy importante. por supuesto, no. Muy bien. La alegría aquí que no nos falte, porque si no, lo que he dicho, aunque con perdón, te acojonas en un rincón y no sales, y eso no se puede. Hay que tener alegría para salir adelante, ya que encima estás así, pues no puedes. Bueno, pues claro que sí, Robin. Muchísimas gracias por contarnos, bueno, Gracias pues al final a vosotros tus vivencias. por acordaros de todos nosotros y sacarnos para que la gente se entere de lo que hay. Muy bien, muchísimas gracias y Gracias desde a luego vosotros. vemos, bueno, pues que la labor que hacen aquí en Matapozuelos, en este centro Fisiomer, gracias a ese nuevo proyecto Rumbo, es toda una maravilla y espero que gracias a este reportaje lo hayan podido descubrir. Muchas gracias, Samantha. Y ahora vamos a hablar, como decíamos, de provincia. Nos vamos a seguir en la provincia y nos vamos con la 18ª edición del Festival de Teatro Clásico de Olmedo. Tenemos aquí con nosotros a Benjamín Sevilla. Muy buenas. Hola, muy ¿Cómo buenas. estás, Benjamín? Muy bien, muy contento de estar un año más aquí contigo y poder contar la programación. Y que sean más años, eso significa que estamos bien, por lo menos, ¿no? Y significa que el festival sigue adelante. Y que el o sea, festival sigue eso adelante, es. por supuesto que sí, eso es. Ya son muchos años, Benjamín. Tú Pues llevas 18. llevas desde el principio, Claro, ¿verdad? y el de pandemia, que 19, que en realidad ese tuvimos que suspender por la pandemia, pero bueno, 18 años actuales.
¿Qué sensación tienes después, teniendo en cuenta que vas de camino a las 2 décadas de festival? Pues una sensación muy agradable, porque realmente se ha consolidado un proyecto, es un proyecto cultural del Siglo de Oro, una defensa de nuestro patrimonio del Siglo de Oro. Cuando hablamos de patrimonio parece que solo nos referimos a los monumentos en piedra. También hay un patrimonio literario, que es el Siglo de Oro, que es Lope de Vega, que es Calderón, que es Tirso, que es Rojas Zorrilla, y que se pone en pie gracias a festivales como el de Olmedo, y en el que se mantiene esos textos literarios que si no habrían desaparecido, porque quizás el teatro comercial no podría asumir ese tipo de textos. Claro, hay que tener en cuenta, estamos ahora en un momento en el que uno va con una obra de teatro, ¿no? Y como ahora los gustos van variando tanto, hay tantas tendencias, hay tantas modas, se plantea uno, ¿el teatro clásico tiene cabida, tiene su público? Y año tras año la respuesta es sí. Sí, porque el teatro clásico también va con las nuevas tendencias. El texto es el que es, pero las puestas, las versiones, las adaptaciones nos permiten diferentes tendencias. El metateatro dentro del propio teatro, o una visión más contemporánea de un texto clásico, o una visión más clásica dentro del propio clásico. Quiero decir que también tiene sus propias modas y sus propias representaciones, pero lo importante es que lo que nos cuentan en los textos del Siglo de Oro sigue vigente y sigue impactándonos todavía. El teatro clásico va variando, si se va adaptando a las modas, modas, a las tendencias, como todo. Sí. Todo sigue una línea en el que, bueno, hubo un momento en que había mucho metateatro, ahora la tendencia es mucho más cantar dentro de los propios espectáculos, y así sucede también dentro del propio teatro clásico. Hablemos también de las opciones que tenemos en Circo Olmedo, que claro, a vosotros como promotores, a la hora de plantear esas ideas, a la hora de hacer esas propuestas, siempre es un riesgo aceptar con lo que proponemos al público. ¿La respuesta cómo está siendo? Pues la verdad es que Olmedo Clásico, en cuanto a programación, por ahora ha ido muy bien. El primer fin de semana, el viernes, ha estado prácticamente lleno, faltaba visibilidad reducida, el sábado exactamente igual, y el domingo bajó un poquito, pero también hubo una buena entrada. Con lo cual vamos en una buena línea por parte del público, que ha recibido el festival nuevamente como algo suyo y que ha apostado nuevamente por ir a ver las funciones. Estamos a martes noche y vamos a empezar a comentar también opciones que tenemos, porque no hemos llegado ni al Ecuador de Olmedo Clásico en su 18ª edición, y por ello lo que pretendemos también es que se animen, ¿no? Que vean el programa, vean las opciones, vean a Benjamín cómo nos está contando las propuestas que quedan, y poder acercarse a Olmedo, ir a tomar algo en el municipio, disfrutar también de esta localidad que es tan bonita y que es tan agradable de ver, y aparte por rematarlo con las obras de teatro clásico. Bueno, pues cada día el encuentro con los clásicos favorece eso que tú dices, favorece que nos volvamos a encontrar con los amigos, que quedemos con una excusa para ver una obra de teatro clásico, que nos sentemos a cenar juntos, que veamos una función y que luego debatamos sobre esa función. Y sobre todo, como yo digo muchas veces, es terminar la función. Nos sirve de excusa la crítica que hagamos de la función, pero sobre todo nos gusta estar con la gente que nos quiere y querer. Y eso quizás es el encuentro que nos mueve con estos clásicos, y el volver a encontrarnos con los amigos. Pues ahora, Benjamín, te voy a pedir que casi que mirando a tu cámara, vamos con la francesa Laura. Cuéntanos esta opción que tenemos para mañana martes a las 10:30 de la noche. Bueno, pues la francesa Laura, que está a punto de comenzar, quiero decir, es un texto que recopiló y que descubrió mi compañero Germán Vega a través de la inteligencia artificial y luego la inteligencia natural de él, claro, para poder analizar ese texto, y que es un texto recién descubierto de Lope de Vega, no era un texto conocido, y nos cuenta las vicisitudes de una mujer que intenta luchar por su destino y que intenta buscarse, romper con la convención social de no tener opinión ni tener criterio. Esta francesa Laura es una comedia de casi 2 horas y que protagonizada por Marta Poveda y dirigida también por ella. Evidentemente es esta noche, en media hora más o menos, solamente los que estén en Olmedo serán los que tengan la opción de poderla ver. Mañana tenemos 2 opciones, ¿verdad? Mañana tenemos por una parte Canciones del Siglo de Oro a las 7 de la tarde. Sí, es un recital de música en el que se invita a través de las canciones, es una compañía inglesa, Canciones del Siglo de Oro, que coge
textos y fragmentos pues, de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, de Quevedo, de Góngora, de Lope, y hace una construcción musical con todo eso. Y luego por la noche avanzamos en la programación dirigiéndonos a Monstruos. Monstruos es un espectáculo que se basa en 3 textos teatrales. Esos 3 textos son El monstruo de los jardines, Semiramis, la hija del aire, y el mayor monstruo del mundo. Estos 3 espectáculos de monstruos son protagonizados realmente por 3 actores, que es Isabel Rodes, Arturo Querejeta y la otra actriz, que es Beatriz Argüello, que nos llevan con una fuerza a esa dualidad que tenemos, que siempre pensamos en los dioses, que tenemos que referirnos a los dioses, y el ser humano, la condición humana en comparación con esos dioses. Luego el jueves 25 a las 10:30 de la noche tenemos la opción también de ir a ver Julio César, nada más y nada menos. Es Sí, una propuesta importante. Un Julio César muy especial, es un Julio César en que lo hacen en clave de clown, basado en la obra de Shakespeare, es una versión muy libre, pero sobre todo lo que hacen es jugar mucho, como dicen los ingleses, el play, jugar a ese Julio César con 3 actores, con unas claves de clown, hacernos reír, hacernos disfrutar. Es una propuesta novedosa. Esta compañía es la primera vez que actúa en el festival, es una compañía con una trayectoria desde hace 70 años y vienen desde Portugal a presentarnos su Julio César muy especial, un Julio César muy divertido y que yo creo que la gente va a entrar en ese juego del clown. La última propuesta que les hacemos esta noche, pero mañana seguiremos hablando de Olmedo Clásico y les propondremos las opciones del fin de semana. Pero sí que ya les lo vamos proponiendo para que se acerquen el viernes a las 11 de la noche, porque tenemos Los bandos de Verona. Los bandos de Verona es una obra de Francisco de Rojas Zorrilla, pero que sobre todo suena así. Los bandos de Verona es Romeo y Julieta, o es la obra, la lucha de las familias de los castelvines y monteses, o de los capuletos o montescos, en el que ellos, los protagonistas, intentan romper también con esa convención de ellos dos e intentar que el amor triunfe por encima de esas dudas de las familias. Bueno, el final cambia un poco, con lo cual Sí. hay un pelín de sorpresa y bueno, lo veremos. Ahora sigues contando un pequeño inciso, fíjense en el cartel. El cartel, desde luego, que clásico, o sea, es decir, trae consigo curiosidades. Eso es. Bueno, ya rompe en sí mismo también eso, que los protagonistas, uno de ellos es Canco Senante, que es uno de los actores más conocidos, Claro. participó en una serie, y es el que hace de gracioso, como le corresponde, y dobla personajes. Y la verdad es que el director, Daniel Santos, Alonso de Santos, ha hecho una buena interpretación de este nuevo texto. Bueno, las locuras del veraneo se las comentaremos por el veraneo, le las comentaremos mañana, pero comentando también para adquirir las entradas, etcétera, a través de internet, a través de la página de Olmedo Clásico, ¿verdad? En olmedoclásico.es o en entradasolmedo.com. Ahí pueden conseguir las entradas para cada uno de los espectáculos programados durante los días que quedan de la función. El precio es 18 euros en taquilla y 17,40 si lo compran por internet. Benjamín, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, por habernos abierto las puertas, como decíamos, de la 18ª edición del Festival de Teatro Clásico de Olmedo. Ahí lo tenemos y hay que seguir degustándolo, hay que seguir disfrutándolo. Hay mucho trabajo detrás de esto, estamos hablando que son meses y meses preparando lo que son las ediciones de Olmedo Clásico para finalmente, como quien dice, dar a luz, ¿no? Y que lo disfrute. Que el niño se ha hecho mayor de edad, que ya tiene 18 años. Eso es, ahora tiene que ir a la universidad, ¿eh? Que no se quede en casa. Muy bien, Benjamín, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida continuamos hablando de los niños. En este verano, ¿qué actividades hay para ello? Enseguida lo vemos. Bueno, hay muchas opciones para los más pequeños de la casa en la provincia de Valladolid, pero nosotros hemos querido contarles una muy interesante, la que se produce en el Museo Patio Herreriano. Un reportaje de nuestra compañera Camino Aranzana. ¿Qué hacer con los más pequeños de la casa durante las vacaciones de verano? Suele ser una de las preguntas más frecuentes en las familias. El Museo del Patio Herreriano prepara unos talleres infantiles. Un lugar donde no existe el tiempo es uno de ellos. Vamos a conocerlo un poquito más.
Estamos aquí con Irene Pérez, responsable del área de educación, que nos va a contar por qué iniciasteis estos talleres, qué os motivó a hacerlo. Pues llevamos ya varios años haciéndolo, entonces fundamentalmente era la demanda de este tipo de talleres en periodos extraescolares. Vimos que los niños en esta época, que tienen una gran cantidad de tiempo libre, podían requerir de este tipo de ocio, que es un ocio cultural mucho más enriquecedor que otro tipo de ocio, y entonces bueno, pues lo encaminamos hacia nuestras colecciones, hacia nuestras obras y nuestras exposiciones. Y cuéntanos un poquito más, ¿qué actividades realizáis durante estos días de talleres? Pues el taller lo tenemos planteado en 4 días, 4 jornadas divididas en 1 hora y media dedicada a cada una de las exposiciones, y en ellas hacemos todo tipo de actividades, no solo pintar, que habitualmente asociamos el ocio cultural y el ocio de los museos con pintar, y nosotros aquí en el museo intentamos abarcar un abanico de posibilidades más amplias. Entonces trabajamos desde el diálogo, la reflexión, trabajamos con palabras, con retos, dinámicas individuales, dinámicas en grupo, enigmas, mímica. Bueno, pues tratamos de abarcar todo tipo de capacidades y habilidades que puedan tener estos niños con esas edades tan amplias, que van de los 6 a los 12 años. ¿Y por qué consideras que el Museo del Patio Herreriano es el lugar idóneo para realizar este tipo de talleres? Realmente el patio herreriano es un recurso, bueno, pues de primera orden, un recurso visual súper potente, y además representa el arte de nuestros días. Entonces el meternos en nuestra cultura de hoy en día, el conocer a los artistas del momento, el saber qué temas se trabajan y qué temas nos preocupan como sociedad, es algo que el Museo Patio Herreriano, bueno, pues por momento cronológico, por arco cronológico, trabaja muy bien, y que también conecta muy bien con el público actual. Y volviendo ya por último a estos talleres infantiles que estáis desarrollando, Sí. Has mencionado todas las cualidades que pueden absorber los niños. ¿Has notado que ellos salen de los talleres muy nutridos de este tipo de características? Pues la verdad es que me encantaría pensar que sí. Al final, bueno, pues es una intentona, ¿no? El estimularles, el que vayan con una idea, bueno, pues completamente amplia y rica de lo que significa y de lo que es un museo. Entonces, ahora los entrevistaréis, lo veréis por vosotros mismos, pero desde el museo nos encantaría pensar que eso es así, que algo, aunque sea poquito, pero va calando, ¿no? Poco a poco, esa educación artística, bueno, pues intentar un poco encaminarla desde edades muy tempranas. Nos hemos encontrado con los verdaderos protagonistas de los talleres. Vamos a ver quién por aquí me va a contar qué estáis haciendo ahora. ¿Qué estáis haciendo? Estamos haciendo una actividad que es de hacer una letra y ir poniendo nombre, animal, comida, país, profesión, fruta, objeto. ¿Y qué tal os lo estáis pasando, chicos? Genial. ¿Sí? Es súper divertido. Y vamos a ver, ¿qué actividad os ha gustado más? Vamos a ir preguntando para que nos vayan diciendo las diferentes actividades. Pues, no sé, al final de todos los días solemos hacer un dibujo y cosas así. Y, no sé, el otro día, por ejemplo, estuvimos con materiales que no fuesen pintura para hacer cuadros, como algodón, bolitas de hilo y esas cosas. ¿Qué más habéis aprendido? ¿Tenéis algún dato más que hayáis aprendido que os haya llamado la atención? Pues en los primeros días que nos hemos presentado primero, y cada día íbamos por una sala y aprendíamos cosas de esa sala, y al final pues hacíamos juegos relacionados con las salas y los talleres. ¿Qué taller te ha gustado más? El primero, que era dibujar lo que sentías de felicidad, asco y todo, y tenías que dibujar una cosa relacionada con eso, y yo lo dibujé de felicidad y cada uno de una emoción. ¿A ti qué taller te ha gustado más? A mí pues ayer hicimos como una cosa que era de poner debajo como hojas o diferentes texturas e ir pintándolas, y eso estuvo guay. ¿Recomendaríais a vuestros amigos venir al taller?
Pues la verdad es que está bastante chulo porque además coincides con personas y luego pues haces así amigos y la verdad es que está muy bien, pues saber un poco más de arte, está muy bien. ¿Tú le has contado a tus amigos que estás en el taller y que a ver si quieren venir? No, porque yo ahora en verano no les veo. Bueno, pero cuando vuelvas al cole, ¿les vas a contar todo lo que has hecho? Sí, Porque tú volverías. claro. ¿Quiénes de vosotros, que me levante la mano, quiénes volver al taller? Todos. Nada, un éxito absoluto. Como se lo están pasando tan bien, vamos a dejar a los verdaderos protagonistas aquí disfrutando y ya sabéis, una gran alternativa para este verano son los talleres infantiles del Museo del Patio Herreriano. Ahora, como ya dijimos al principio del programa, vamos a seguir hablando de emociones porque es difícil gestionar nuestras emociones, ¿verdad? También porque nos marcan el camino, nos marcan la vida y muchas veces nos llevan nos llenan más bien esa mochila durante toda nuestra vida. ¿Y cómo hacemos para vaciarla? Es complicadísimo, pero siempre hay solución para esos problemas. Por esa razón estamos con David, porque nos va a dar unos tips. Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Buenas porque noches. tampoco es muy fácil hacerlo en unos minutos, ¿no? No es fácil, al contrario, es difícil. Has dicho, vamos a intentar vaciarla o cómo se puede vaciar. No se puede. Lo que podemos hacer es plantearnos aceptar nuestra historia de aprendizaje, que sería la traducción más técnica, ¿no?, de la mochila emocional, que al final es el conjunto de interacciones o de experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, infancia, adolescencia, adultez, y que va llenando y va pesando y va cargando, ¿no?, y cada vez nos pesa más. Y podemos aliviar su carga o aligerar un poco el peso que tiene en el presente, pero nunca desprendernos de ella o vaciarla. Quizás una de las maneras para poder convivir con estas emociones, recuerdos, experiencias es mirar todo esto desde otra perspectiva, aunque parece muy fácil decirlo, pero lo has dicho muy bien. Sí, vale. Sí. Vamos a ver cómo lo hacemos entonces. Yo lo primero que recomendaría es hacer un repaso por nuestra historia de vida, ¿no? Como si fuera un álbum de fotos de la vida, que es un ejercicio que planteo ahí en el libro, porque eso tiene una función muy específica y muy importante en el presente, validar lo que sentimos. Cambiamos el esto es terrible, no puedo soportarlo, no debería de sentir esto que estoy sintiendo, por con lo que me ha pasado en la vida y en mi historia de aprendizaje, es normal que me sienta así ante esto que está pasando porque está en mi historia. Y yo siempre digo que las personas somos el eco de nuestra historia, como si lo que sentimos en el presente fuera una fotografía de todo lo que hemos vivido, de todo ese conjunto de experiencias. Entonces, cuando validamos lo que sentimos, deja de ser algo a temer y, por lo tanto, contra lo que luchar, para ser algo a manejar o a regular. Claro. Muchas veces se piensa quizás que la mochila emocional se llena solo por experiencias nefastas a nivel familiar o amoroso, pero no siempre es así, porque podemos haber vivido una vida, una infancia muy feliz, pero aún así sí que podemos tener algún lastre que nos acompaña durante la vida y no tiene que ser porque hayamos tenido una infancia triste. Totalmente, es decir, una infancia triste o una infancia negligente no tiene por qué derivar en una adultez disfuncional. Del mismo modo que una infancia feliz no te protege del todo, ¿no?, como si fuera una gran armadura frente a los problemas que nos plantea la vida. Yo siempre digo que todas las personas en algún momento de su vida caen, y ahí es cuando tenemos que mirar qué herramientas tenemos para hacer frente a lo que nos está sucediendo en el aquí y en el ahora. Es verdad que la historia de aprendizaje o mochila emocional influye, pero no determina, porque siempre tenemos una gran capacidad de elección comportamental para adaptarnos o manejar lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. De hecho, también tenemos ejemplos de gente que ha tenido una infancia muy complicada a lo largo de su vida, pero no ha tenido una vida de adulto triste, todo lo contrario, conseguido aprender a vivir de otra manera o de estas emociones y se ha hecho más fuerte. Sí, digamos que ha tenido un recorrido vital en el que a lo mejor ha integrado bien esa experiencia que sucedió, por muy negativa que sea, ¿no?, o se ha aproximado a otro contexto que le ha ofrecido nuevas oportunidades de comportamiento y no ha influido tanto en su presente esa mochila emocional. Pero es verdad que a las personas la vida se nos suele hacer cuesta arriba y se nos da un poquito regulinchis, ¿no?, manejar las situaciones, los pensamientos, los sentimientos, y esa mochila emocional puede llegar a pesar muchísimo. Sí, no nos va a dejar avanzar.
¿cómo hacemos para entender que estamos frente a una mochila emocional que ya ha llegado? Está rebosando. Está rebosando ya y decimos, aquí hay que hacer algo porque sí que estoy anclada, no avanzo. Eso es. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo reconozco esto? Porque también es difícil reconocerlo. Sí, pero has dado una clave muy interesante, Ivana, y es, si no estoy avanzando, es que a lo mejor hay un gran lastre o un gran peso que me está impidiendo avanzar. O a lo mejor no hay ese gran peso, pero no sé cómo avanzar. O a lo mejor es que no sé hacia qué dirección quiero avanzar. Si no tengo un porqué, no puedo ejecutar el cómo. Puede ser que se me dé muy mal, ¿no?, regular mis emociones, porque de pequeño me han invalidado diciéndome que eso está mal, que tienes que ser fuerte, que los niños no lloran, que las niñas son unas intensitas, etc. Puede que le haya cogido miedo a mis pensamientos, puede que mi yo esté definido por esas etiquetas que me han puesto, ¿no?, como el vago, por ejemplo, y todo eso va pesando. Entonces, si eso que pasa en nuestra historia nos genera dificultades en el presente, quizás es una buena señal, de que podemos trabajar en ello, ¿no?, y de que nuestra mochila pesa demasiado. Claro. Estaba leyendo en tu libro que, bueno, ponías el ejemplo de María, ¿no?, que llega a consulta y lo primero que hace, pues, es llorar y pedir perdón. Pedir perdón por llorar. Pero efectivamente es muy triste esto, porque siempre estamos acostumbrados como a que no se tiene que llorar y pedimos perdón por ello, pero también haces un ejemplo que me gusta muchísimo, porque es cierto que si vamos al teatro y nos estamos riendo, nunca pedimos perdón, pero ¿por qué tenemos que pedir perdón cuando estamos llorando? Porque la sociedad nos invalida emocionalmente y se nos dice que tenemos que ser fuertes, y se dice que la tristeza es una emoción negativa y que es mala y que no puedes llorar. Llegamos a la vida adulta y tenemos la necesidad de llorar, pero nos da vergüenza hacerlo, o incluso si lo hacemos, la otra persona nos dice, bueno, que no es para tanto. Bueno, ¿cómo que no es para tanto? Si a mí me ha pasado algo horrible y me apetece llorar. Y es verdad que cuando casi todo el mundo que llega a la clínica, lo primero que hace es abrir el grifo, porque es un contexto seguro para llorar. Obviamente. Contextos invalidantes, perdona Ivana, contextos invalidantes hacen que las emociones las encerremos en un tarrito, como en Inside Out 2, y al final pues eso tiene que brotar en forma de grano, diarrea o trastorno emocional. Es cierto que habitualmente los que intentan no llorar son los chicos, ¿no? Somos los grandes lastrados en cuanto a la regulación emocional. Es muy complicado encontrar a un chico que sepa llorar en público. Sí. Que consiga llorar en público. Primero que lo consiga, y luego que los demás no vengan y le lleven al hospital porque le está pasando algo extraño, un hombre llorando, por Dios, ¿dónde vamos a ir a parar? Algo muy grave, ¿no? Sí, gravísimo. Sí, es tremendo, es la socialización de género que nos pone desde que nacemos, ¿no?, unos roles, y entre ellos las mujeres tenéis que expresar emociones, y aún así, ojo, que se os llama intensitas, dramas, sí. Pero los hombres no podemos llorar. De hecho, eso se ve en los patios del colegio, donde las mujeres ocupan, las niñas, ocupan una parte muy pequeñita del patio del cole y los niños lo ocupan todo. Y las niñas hablan de emociones y los niños no. Claro, es que justo antes, al principio del programa, estábamos hablando de las intensitas, ¿no? Vale. Y claro, yo le dije a Eduardo que efectivamente, habitualmente, lo que pienso yo es mi opinión personal, pero quizás es que no es que seamos intensos, es que depende de con quién estemos expresando nuestras emociones y de cómo las reciba. Entonces, quizás si nos tachan de intensos, puede ser que sea la persona equivocada que está a nuestro lado y que nos está acompañando. Cierto. Me encanta esto que has dicho, porque muchas veces, ¿no?, en relaciones tóxicas o disfuncionales o de maltrato, lo que yo hago es desestabilizarte, te pincho, te toco donde más te duele, y cuando tú me expresas algo emocionalmente, porque yo te lo he provocado, te invalido llamándote intensa, y automáticamente tú eres la culpable, yo soy la víctima, y manipulación emocional al canto. Y se da la vuelta a la tortilla Exactamente. Por arte de magia. Es por arte de magia o por arte de la manipulación a la que yo te he sometido. Pero sí es verdad que se os tiende a llamar intensas. Las emociones no vienen con ninguna intensidad, no hay un grado de intensidad, vienen como tienen que venir en base a mi historia. Las emociones no hay que sentirlas como deberían de venirme, sino vivir la experiencia emocional tal cual viene sin intentar modificarla, lo cual es tremendamente complejo y difícil por otra parte. Entonces, cuando alguien nos llama intenso o intensa, tendríamos que sacar la bandera roja, aparte de la sartén. Bueno, la violencia no siempre es la solución, pero bueno. Jamás.
Pero podemos sacar la bandera roja. Banderita roja, ¿Sí, no? eso es. Depende de quién sea esa persona, podemos comunicarlo. Oye, Claro. cuando yo te he expresado esto y tú me has dicho esto, yo me he sentido de cierta manera, me gustaría que... Yo siempre... Y en el otro lado, si no sabes cómo validar a alguien, tienes dos preguntas mágicas. La primera, ¿cómo te sientes? Para intentar comprenderte. Y la segunda, ¿qué necesitas? Para intentar ayudarte. Dos preguntas mágicas. No, claro. Volviendo a la mochila emocional, porque es un tema muy complejo de tratar. Sé que, bueno, es muy complejo educar, obviamente, ser padre. Por supuesto, uno lo intenta hacer lo mejor posible. No hay un manual que te diga cómo tienes que hacer las cosas, porque cada persona es diferente. Pero, ¿cómo pueden hacer los padres para evitar ciertos problemas o pequeños traumas que se pueden regalar así de Totalmente. manera gratuita a los niños? Leyendo mucho e informándose mucho sobre pautas de crianza en positivo, por ejemplo. Pero para mí lo más importante, más allá de eso, es entender el valor de las palabras. Todo, absolutamente todo lo que les decimos a los niños va a tener su eco en toda su vida. Hay que cuidarlo muchísimo. Cuando a un niño le invalidas o le insultas o le ejerces algún tipo de maltrato o de verbalización negativa o le pones una etiqueta, eso va directamente a su mochila. Y luego es muy difícil desmontarlo en el psicólogo porque no podemos desaprender todo eso. Es muy duro. Y luego vaya trabajo que tienes que tener tú, ¿eh? Sí, bonito, pero complicado. Muy complicado. Bueno, es lo que hay, David. Sí, ¿Has totalmente. decidido dedicarte a ello? Exactamente. Yo asumo las consecuencias. Eso es. David, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Bueno, la semana que viene a ver de qué hablamos. Eso es. Pues ahora vamos a seguir hablando de otros temas. Ahora vamos hablando de la banda, porque sí, en Tiedra tenemos todo un referente en esa maravillosa flor y de cómo se puede utilizar, porque atención, no sirve solo de decoración, tiene múltiples usos y lo vamos a ver ahora. La imagen de este verano para Instagram no está en Bali ni en las mejores calas de Menorca, está en Castilla, concretamente en los campos de lavanda de Tiedra, que como pueden ver son una auténtica delicia para la vista. Desde luego un cultivo con muchísimas posibilidades que hoy descubrimos. Y seguro que están deseando saber hasta cuándo se van a poder hacer esa foto con los campos de lavanda de Tiedra. Luz, cuéntanos hasta cuándo tenemos la oportunidad de poderlo hacer, porque los campos ahora mismo están perfectos, maravillosos y de ese color que tanto nos gusta para hacernos las fotos, ¿verdad? Bueno, la pregunta del millón, porque los campos están así muy bonitos, ya llevamos 2 semanas en plena floración, con todos los campos prácticamente en flor. Y bueno, pues estamos con flores hasta final de agosto, porque estamos cosechando hasta septiembre. Lo que pasa que el color ese, pues cuanto antes sea mejor, porque bueno, están bonitos, yo calculo que otras 3 semanitas más. Luego ya pierde color, aunque gana esencia, luego están más aromáticos. ¿Y realmente cuándo sabríais vosotros cuándo es el momento de cortar esta lavanda para poderlo utilizar, bueno, pues en diferentes productos y diferentes utilizaciones? Pues mira, dejamos que la planta acumule un poquito la esencia. Entonces, normalmente cuando está cerrando ya unos verticilos, la lavanda florece progresivamente, no está toda a la vez, es una inflorescencia. Entonces, cuando hay unas cerraditas y otras poquitas que están empezando, ya es cuando empezamos la cosecha. Más o menos 1/3 de la flor, ¿vale? Realmente no todos los campos, ¿no? Serían a la vez, porque como decimos hay que ir observando, ¿no?, cómo va la flor. Claro, es que aquí en Tiedra tenemos distintas variedades, entonces el ritmo de floración, hay unas que son más tempranas, incluso algunas en junio ya están en flor, y hay otras que van empezando un poquito más tarde, así que así en ese mismo ritmo vamos luego segando. ¿Qué tipo de variedades de lavanda tendríamos aquí en Tiedra? Pues mira, todas las lavandas que tenemos aquí proceden de 2 que son silvestres, que son angustifolia y latifolia. Fijaos, la latifolia es eso verde que tenemos ahí al fondo, que es el espliego que tenemos por aquí, por los Montes Torozos silvestre, ¿vale? Pues son el padre y la madre de todas estas plantaciones que llamamos lavandín, es decir, que son variedades más productivas, son híbridos entre esas 2.
Y bueno, pues aquí en Tiedra tenemos seis variedades diferentes, así que vais a ver campos con más paliditos y campos como que tienen el color más subido. Pues son variedades un poco distintas. ¿Nos hace falta mucha cantidad de lavanda para poder utilizarlo en esos perfumes, en esas esencias? Cuéntanos un poquito, Luz. Claro, bueno, pues nosotros aquí en Tiedra estamos obteniendo el aceite esencial que sale de la flor. Entonces, claro, para conseguir una gotita, pues nos hacen falta muchas flores. Tenemos un cálculo hecho de 100 kilos, más o menos, el 1% del peso de la flor sería la esencia, y que es lo que nosotros tenemos. Lo que pasa es que la esencia es un producto muy concentrado y entonces, bueno, va en pequeña cantidad luego para hacer los perfumes, las cremas y todos los productos que hay en un montón de industrias, ¿no? Pues, ¿cuál sería lo más raro, ¿no?, que se puede hacer con esta lavanda? Porque al final, bueno, pues todos estamos acostumbrados quizás a los perfumes que tú comentabas, pero realmente hay un amplio abanico de posibilidades, ¿verdad? Sí, hay muchos, y ahora mismo la que estamos aquí desarrollando en Tiedra es la parte esta de culinaria, ¿eh? Es decir, aquí tenemos cervecita de lavanda, helado de lavanda, y bueno, pues hay el tema este gastronómico, quizás el menos conocido, pero bueno, es una planta que ha estado ahí siempre siendo una planta condimentaria también, que es una fase menos conocida. ¿Cuál sería la manera, ¿no?, de extraer esa esencia de la lavanda? Porque realmente seguro que muchos de nuestros espectadores no se pueden llegar a imaginar, ¿no?, que dentro del propio remolque en el que se van echando todas estas lavandas en el momento en el que se recogen, ahí mismo se puede hacer la destilación. Cuéntanos un poco ese proceso. Sí, pues mira, el proceso es bastante sencillo porque simplemente necesitamos vapor de agua. Y luego necesitamos un serpentín para enfriar ese vapor para poder recoger la esencia. Entonces el proceso, o sea, es bastante sencillo, lo único que es muy interesante hacerlo en grandes depósitos como hacemos nosotros, porque es menos trabajoso. Es decir, que utilizamos el mismo remolque con el que vamos al campo. Pues simplemente un vapor, el vapor de agua se lleva la esencia de la flor. Y luego enfriamos el vapor para que se condense y se pueda decantar la esencia. Una vez que tenemos eso, ¿qué haríamos con ello? Tenemos unas producciones muy importantes de aceite esencial, son bidones que van por el mundo, es decir, todo esto, la mayor parte de la producción de Tiedra se va a exportar, casi la mayor parte, porque es un producto muy concentrado y por tanto tiene que ir a muchos lugares porque necesita realmente poco para hacer un perfume o poco para hacer una crema, y entonces va a muchos lugares del mundo. Realmente no está poniendo también a Tiedra en el mapa, la lavanda, porque cada vez es más famoso este producto. Pues mira, yo creo que los campos de lavanda, me decía uno de Diputación, y es que esto es un milagro lo que habéis hecho en Tiedra, porque realmente hay veces que quieres desarrollar a nivel turístico una zona y te gastas muchísimo dinero y tal, y esto pues con una explotación agrícola familiar realmente hemos conseguido ser un punto de referencia para que la gente visite la zona, que es una zona muy interesante por muchos motivos, aparte de la lavanda. Además, aquí en Tiedra de Lavanda tenéis un centro de interpretación en el que, bueno, hacéis visitas guiadas y explicáis todo este proceso, ¿verdad? Claro, es que realmente tiene mucho interés para la mayor parte del público, tanto las variedades como... Es un tema bastante curioso y que abarca un montón de públicos el interés por este producto y cómo hacemos las cosas. Entonces eso nos pareció interesante, por eso desarrollamos todo el proyecto del centro de interpretación. Y bueno, pues yo creo que hemos acertado realmente. ¿Y qué tal va a ser la cosecha de este año? Porque claro, no todos los años es igual. Este año dependerá también, ¿no?, de si ha llovido como otros años, ¿no? Cuéntanos un poco de qué manera afecta esto. Tenemos una parte buena y es que ha llovido mucho en primavera. Entonces en primavera la planta coge cuerpo. Como negativo, pues aquí las malas hierbas, en cuanto llueve algo, invaden toda la zona. Entonces hemos tenido mucho problema de malas hierbas. Hemos tenido que estar desbrozando a mano.
Y bueno, pues eso, claro, ha restado un poco volumen a las plantaciones que tenemos, porque han tenido muchísima mala hierba. Y de hecho todavía algunas plantaciones vemos que son esas malas hierbas tardías de las últimas lluvias que han sido después de haber desbrozado. Pero bueno, yo creo que en general va a ser un buen año, porque llovió en primavera. ¿Tenéis un cálculo aproximado de lo que vais a poder recolectar? Pues no sé decirte, porque eso quizá más en la destilería, pero bueno, yo te puedo decir que igual estamos en 30 toneladas de aceite esencial, ¿vale? Con todo lo que recolectamos aquí. Luz, ¿vale? Por último, me gustaría saber un poco qué es lo que más llama la atención a todos esos visitantes que vienen desde todas las partes, porque no solo vienen desde Valladolid, ¿verdad? Sí. Sino también desde otros muchos lugares. Sí, pues mira, ayer hemos tenido 2 autocares de portugueses, asturianos, cántabros, bueno, gallegos, de muchos lugares. Y claro, pues yo creo que es la sensación, porque tú puedes ver una foto y bueno, pues es muy bonito, pero no es comparable a la sensación de estar en el campo, los sonidos, los aromas. Además, claro, la planta de lavanda tiene propiedades relajantes, entonces ya solo estar aquí pues es una experiencia que te la llevas como en las sensaciones, ¿no? Y yo creo que es lo que más gusta a la gente. Y desde luego un atardecer aquí no tiene desperdicio, ¿verdad? Pues sí, mira, aquí se nos pone el sol ahí, así que tenemos todas las tardes, empiezan a venir coches casi a última hora a tomarse la cervecita o lo que sea, y bueno, pues es muy agradable. A esas horas salen unas fotos fantásticas. Y bueno, pues ya te digo, cada día tenemos más gente. De hecho, fíjate que estamos recomendando que no nos llamen ahora para los fines de semana, porque están como muy completos, porque es verdad que las agencias siempre van un poco por delante, y claro, cuando aquí recibes un autocar, pues tampoco es cuestión de masificar las cosas. Y bueno, pero entre semana, pues fíjate qué tranquilidad hay aquí y qué bien. Y se pueden hacer las visitas guiadas, quien esté interesado. Los campos solemos indicar a la gente qué campos pueden ir, es decir, que eso no es reserva, no se paga, no es un tema, es un tema como más libre. Sí que estamos reservando las visitas guiadas al centro, que es el espacio que tenemos limitado. Muy bien, Luz. Muy pues bien. muchísimas gracias por explicarnos todo esto. Muchísimas gracias a vosotros por venir aquí y bueno, ya sabéis dónde estamos. Aquí hay mucho espacio para recibir mucha gente todavía y que aprovechen antes de que se nos apague el color. Muy bien, pues desde luego eso les recomiendo, que se acerquen hasta Tiedra para visitar sus campos de lavanda, porque desde luego son una auténtica maravilla. Qué interesante todas las opciones que tenemos en la provincia de Valladolid. La lavanda y Olmedo Clásico, pero mañana seguiremos hablando de las opciones de Olmedo Clásico y... Por supuesto, pero también vamos a hablar en nuestra cocina con el cocinero loco Charlie de un batido rico en vitaminas. Muy bien. Y como no, tendremos también la sección de defensa personal. 9:30, pero ahora no se vayan, aquí en la 8 Valladolid vamos con Al Volante. Hasta mañana.